España y después lo debatimos a ver qué le parecen nuestros contertulios. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Aunque no lo crean, a mucha gente le importa lo que uno haga y también lo que uno diga. Y es que la mayoría de las veces somos mucho más críticos con el resto que con nosotros mismos. Solemos criticar la forma de vestir, la forma de ser o la forma de pensar. ¿Quién no llama perroflauta a la persona que lleva piercings, tatuajes, ropa recortada, curiosos cortes de pelo donde predominan los mechones de colores? Orgulloso de estar entre el proletariado. Pero no es el único caso, porque si al contrario vistes con camisa, zapatos y jersey de pico, entonces lo que eres es un pijo. Ella se fue con un niño pijo. Un término al que siempre se le asocia es ser un facha. ¿Por qué? Pues por los prejuicios de los españoles. Los prejuicios regionales también están a la orden del día, porque ¿cuántos catalanes han escuchado eso de «sois unos tacaños»? ¿O los madrileños aquello de «sois todos unos chulos»? Por no decir de los andaluces, a los que la palabra vagos les acompañará probablemente el resto de sus vidas. Por cierto, ya que hablamos de Andalucía, muchos son los que asocian ser funcionario con ser andaluz. Pero la realidad es que en España el 30% de los españoles desearían ser funcionarios y depender del Estado. Pero aún hay más, y es que si en tu vida profesional te dedicas, por ejemplo, a la informática, enseguida te llaman friki. Además, muchas veces asociamos a extranjeros, sobre todo sudamericanos, marroquíes o rumanos, o también gitanos, con robo, cuando vienen a España la mayoría de las veces, eso sí, a ganarse la vida dignamente. Y si vemos a alguien con mala pinta andando por la calle, se cambiarían de acera, una serie de prejuicios los que muchos tenemos, que podría llamarse también envidia, el deporte nacional sin duda por excelencia en nuestro país, sobre todo del que más dinero gana. Bueno, si les parece, abramos debate. ¿Somos prejuiciosos los españoles? ¿Existen? ¿Son ciertos estos estereotipos? ¿No son ciertos? ¿Están fundamentados? ¿Qué les parece? Es un estereotipo decir que los españoles somos prejuiciosos, supongo. Claro. También, ¿no? No lo es una realidad. Bueno, los maestros... Es una realidad, pero Venga, a lo mejor los prejuicios también lo son, quiero decir. Gonzalo, Vamos a ver, yo No, creo- no lo sé. Yo por eso Vamos a ver, detrás de un mito hay siempre, hay una base real. Es decir, el mito crece a partir de una realidad primigenia que luego aparece deformado, ¿no? El que los catalanes sean tacaños, o se diga que son tacaños, se debe a que es una sociedad emprendedora. Entonces, en consecuencia, valora el esfuerzo, valora el dinero y entonces, bueno, pues de ahí eso, digamos, que se corrompe y pasa a ser considerado como una sociedad tacaña. O el que los andaluces sean vagos, que hoy, en la situación en la que estamos, prácticamente es un insulto lacerante por encima de lo que haya podido ser en otras ocasiones históricas, porque el paro en Andalucía, la situación en Andalucía es verdaderamente cruel, ¿no? Pero indudablemente sí que podemos decir que el andaluz, por ejemplo, vive mucho más hacia afuera, es mucho más exuberante y eso no tiene absolutamente nada de malo. Es decir, el prejuicio en ese caso, en el sentido etimológico del juicio previo, es decir, de hacer un juicio antes de tener los elementos del juicio, pues reflejaría bastante bien una realidad sociológica, ¿no? Ante la que no hay que rasgarse las vestiduras. Hombre, los prejuicios es una forma de reducir la capacidad de análisis y tomar unas etiquetas que te ayudan perfectamente a establecer y a definir las cosas. Es la manera como las personas, cuando no quieren tener un criterio propio y autónomo, consecuencia de su propia capacidad de discriminación, pues lo que hacen es tomar eso, el estereotipo. Y efectivamente es verdad, pero muchísimas veces el estereotipo que dices tú, y es cierto, se corresponde con una esquematización de un hecho verdadero inicialmente, en el caso de los catalanes, que efectivamente es un tema de emprendedores, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, te voy a poner una situación que es curiosa. Lepe se corresponde con los chistes de la comunidad o del pueblo, donde, dijéramos, es el tonto español por estereotipo. El tonto es el lepero. Pues Lepe es la comunidad, el pueblo más rico de la comarca. Por lo tanto, no tiene nada que ver los chistes de Lepe. Pues puede ser la envidia. Igual que los gallegos para los argentinos, algo similar. Exactamente, con una indicación que cuando un gallego va a la Argentina, termina por convertirse en uno de los grandes emprendedores de Argentina. Y tenemos que las comunidades españolas en Iberoamérica terminan por ser los elementos punteros de la sociedad. Yo añadiría, señor Albiac, a ver. El prejuicio es un sistema es un procedimiento muy económico, muy cómodo de construirte una identidad a ti mismo
confrontándola con un icono completamente artificial construido frente a ti y del cual no estás diciendo tanto que el icono en cuestión sea eso, cuanto que lo que está diciendo, yo no soy eso, eso es él. Bueno, eso forma parte de los comportamientos humanos habituales, porque uno de los feos vicios de la especie humana es ese empeño en buscar identidades. Mientras eso se mantiene en un plano, digamos que atemperado por el sentido del humor, no pasa nada, porque todos sabemos que en realidad de lo que nos estamos riendo en el otro es de te fabula narratur, de lo que te estás riendo en el fondo es de ti a través del espejo de otro. ¿Qué sucede, sin embargo, cuando te tomas en serio el arquetipo? Pues hombre, cuando te tomas en serio el arquetipo y pretendes construir una identidad blindada frente a la cual necesitas un enemigo demoníaco, pues entonces sucede lo que sucedió en la Centroeuropa de entreguerras, es decir, lo peor. Yo os quería recordar que no es algo exclusivo de España. Hace 2 días veíamos una encuesta que le habían hecho a los alemanes de cómo veían a los españoles y habían empeorado, nos clasificaban prácticamente como vagos, improductivos, todos. Entonces, es algo generalizado y la sociología lo estudia más como una forma de vamos a anticiparse para poder reaccionar de la mejor manera e interaccionar con el que tienes delante en función de determinadas preconcepciones. El problema es, como decía Gabriel, cuando eres incapaz de cambiar la primera preconcepción una vez conocido el personaje. Es decir, y luego ya, si vemos las declaraciones de la delegada del gobierno, ya te entra susto, porque por esa regla de 3, que les diga a los pijos que empiecen a consumir porque esto se hunde. Ahora descubrirá una cosa, que es que los que consumen no son los pijos, es la clase trabajadora, la que está en paro. 6,2 millones de parados. Entonces, señora delegada del gobierno, a lo mejor el problema que tiene, el problema es que la clase media no existe. Ojalá fueran pijos. Pero eso que dices, Alberto, si me permites muy brevemente, a mí me ha parecido lo mismo que cuando se hace una encuesta en España sobre el racismo. Todos dicen que la sociedad española lo es y, sin embargo, nadie reclama serlo, lo cual es imposible. Y hay una cuestión que es la enorme utilidad que tiene el prejuicio en ocasiones, que es el establecimiento de una categoría anticipada. Por ejemplo, cuando se define el judío como el paradigma de todos los vicios, acabas de solucionar tus particulares problemas y contradicciones y has creado un enemigo exterior. La islamofobia, el árabe como definición del terrorista, es exactamente lo mismo que el antisemitismo analfabeto del que estoy hablando. Y en este momento en Cataluña, por ejemplo, hay un paradigma que es España nos roba, lo cual significa otro prejuicio que sin llegar a análisis de ningún tipo crea una situación en la cual el catalán está victimizado por el españolismo imperial que además es ladrón. Todo esto son paradigmas que son extraordinariamente útiles si los puedes utilizar para manipular y para llevar a las personas a través de movilización de sentimientos a objetivos políticos absolutamente bastardos. En Cataluña eso, España es el judío. ¿Recuerdas, Javier, cómo eso es exactamente lo que en 1931 teoriza Carl Schmitt como base para la constitución del Estado totalitario? Necesitamos construir un enemigo. Una vez que se haya construido un enemigo, la identidad de los ciudadanos en torno al Estado está garantizada. Y, naturalmente, construir un enemigo significa construir un sistema de sentimientos, un sistema de afectos y construir la política como proyección del afecto. Algo profundamente irracional. Claro, irracional, porque si vamos al tema del antisemitismo, aunque sea por un momento, resulta que en la propaganda nacionalsocialista el judío desempeñaba un papel muy ambiguo, porque es verdad que por un lado era repugnante, desechable, etcétera, pero por otro lado había logrado cooptar los puestos principales de la sociedad. Y era muy difícil explicar eso. Era muy difícil explicar el Ostjuden, el judío polaco, el judío que estaba muerto de hambre en el campo de Polonia, que trataba de arrancarle a la tierra para sobrevivir simplemente, y el empresario teatral y el director de periódicos. Es decir, y eso en Cataluña, ¿qué es lo que está pasando con España? Por eso he dicho antes que en Cataluña España es el judío. Si entramos de verdad a analizar cuál es el papel que juega hoy España como concepto en la política catalana, veremos que es que ejerce funcionalmente una tarea muy parecida a la que ejercía el antisemitismo en la Alemania de antes de la llegada. Venga, que quedan Fernando y Pablo todavía por hablar, que no han hablado de estos prejuicios, etiquetas, arquetipos que hay en España. El mejor prejuicio ha sido el de que toda la izquierda es violenta. Eso sí que es un prejuicio potente. No he dicho que no, señor, porque eso es falso. Eso es
falso porque Ese no es he dicho, el prejuicio no he dicho que toda la que izquierda sea nace de violenta. He dicho que las manifestaciones más violentas políticas han nacido en la izquierda, eso. y lo digo y lo mantengo, y la religión política, Si me y permitís la religión una- política si nace me en la permitís, No sé si es un izquierda. prejuicio intervención, es un prejuicio, si me Fernando, o permitís una una hipérbole intervención de Alberto. Venga, a conciliatoria, ver. es un instante solo. Si los que tenemos una cierta tradición freudiana sabemos que lo que es violento es el inconsciente humano y que por eso hay que tener tantísimo cuidado porque puede surgir por cualquier parte. Pues entonces por el inconsciente es que la izquierda es violenta, pues son inconscientes. ¡Qué barbaridad! Quería coincidir, Pablo y Fernando, venga. quería, coincidir con Alberto. No hagas eso, por favor.